Hey, bueno muchachos, hoy les traigo el unboxing del juego del Señor de los Anillos, la edición de aniversario por los 20 años del juego, por los 20 años también de la película. Entonces, bueno, acá pues podemos ver que el juego es bastante rústico. Contiene un tablero principal, dos tableros de conflicto reversibles, 60 cartas de aventura, 35 cartas legendarias, entre muchas otras más piezas que podemos encontrar en el juego. Entonces, no siendo más, empecemos a destapar esta belleza. Mientras voy haciendo el unboxing se van dando cuenta que va saliendo el reglamento y manual de usuario, los diferentes tableros, las losetas que hay que utilizar. Se dan cuenta que todas las cartas vienen en su bolsita Ziploc. Adicionalmente, en su bolsita Ziploc también vienen todos los personajes que se utilizan. Vienen 5 hobbits de 5 colores diferentes. Viene una estatuilla de Sauron en caballo y viene un anillo. Durante el juego siempre vamos a tener activo el tablero principal. En el tablero principal nosotros vamos a encontrar los diferentes escenarios que encontramos durante la película y durante el libro. Por ejemplo, encontramos a Bolsón Cerrado, Rivendell, Moria, Lothlórien, el Abismo de Helm, el Antro de El Araña y Mordor. Entonces, para la preparación del juego, lo primero que debemos hacer es desplegar el tablero principal sobre la mesa. Luego vamos a colocar a Sauron en la casilla número 12 o en la casilla número 15 si este es nuestra práctica de introducción. Yo recomiendo empezar siempre desde la 15 hasta que ya tengamos más experiencia y lo vayamos poniendo más difícil. Podemos pasar de pronto del 15 al 14, del 14 al 13 y luego sí finalmente del 13 al 12. El juego está diseñado y está tan bien diseñado que si ya tú lo colocas en el 11 nunca vas a ganar la partida. Por eso siempre recomiendan que sea llegar hasta el 12. Luego de colocar a Sauron en la casilla 15 o 12 según sea su elección, debemos colocar un marcador de actividad en la casilla de Bolsón Cerrado del tablero principal. Luego colocamos el tablero de conflicto de Moria justo debajo del tablero principal, así como lo están viendo en el video. Luego colocamos el indicador de suceso en la casilla que está a la izquierda del título del conflicto, en la parte superior del marcador de sucesos del tablero de conflicto de Moria. Este indicador de suceso es el relojito de arena. Este es el que nos va a ir indicando a nosotros en qué estado estamos o qué conflicto ya hemos resuelto o estamos resolviendo. Luego, en el tablero de conflicto de Moria, debemos colocar un indicador de actividad en la primera casilla de cada uno de los marcadores de actividad. En este ejemplo podemos ver que nada más tenemos indicador de viajero, combate y ocultación. En este no hay de amistad. En el siguiente escenario vamos a encontrar el de amistad, pero no vamos a encontrar otro marcador. Hasta que no lleguemos a Mordor siempre nos va a sobrar un marcador de actividad. Entonces ese lo podemos mantener guardado en la caja para que no se nos pierda o no se nos dañe. Luego debemos tomar las 6 runas doradas de Gandalf, las mezclamos y las dejamos boca abajo al lado de los tableros. La ubicación es a su elección. Como séptimo paso debemos dejar boca arriba y junto a los tableros el resto de runas, el dado de amenaza y las fichas de vida de corazón, sol y anillo. Como octavo punto vamos a mezclar todas las losetas de relato y las colocamos boca abajo formando la pila de relato junto al tablero de conflicto que tengamos, en este caso Moria. Luego barajamos las cartas de aventura y las colocamos boca abajo formando el mazo de aventura junto al tablero principal. Estas son las cartas que a los lados tienen un marcador de amistad, viaje, combate, ocultación o de soles, que es el comodín. Luego ordenamos las cartas legendarias para que coincidan con sus locaciones correspondientes del tablero principal. El orden vendría a ser Rivendell, Moria, Lothlórien, el Abismo de Helm, el Antro de El Araña y por último Mordor. Luego formamos una fila con los 5 cartas de Gandalf boca arriba junto a cualquiera de los tableros para que todos los jugadores las puedan ver. Como paso número 12 hay que repartir boca abajo las cartas de Hobbit, una a cada jugador dependiendo del número de jugadores. Entonces cada jugador coloca su carta de Hobbit boca arriba delante de él. Las cartas de Hobbit que no se usan se devuelven a la caja. Entonces si somos 2 jugadores vamos a hacer Frodo y Sam. Si somos 3 vamos a hacer Frodo, Sam y Pippin. Como paso número 13, cada jugador va a tomar la miniatura correspondiente al color de su carta de Hobbit y la coloca en la casilla 0 del marcador de corrupción. Las piezas que no se utilicen se devuelven a la caja. Siempre Frodo empieza siendo el portador del anillo. El jugador que juegue con Frodo toma el anillo y lo deja frente a él. Siempre piensa la partida Frodo. Después el turno discurre en el sentido de las agujas del reloj, en este caso de derecha a izquierda. Solo hay 2 cosas que no se pueden hacer. Los jugadores no pueden mostrar las cartas que tienen en la mano, aunque pueden hablar libremente sobre ellas con los demás jugadores. Y los jugadores no pueden intercambiar cartas ni fichas entre ellos, a menos que una carta lo indique específicamente.
Listo, entonces empezamos nuestro viaje. El portador del anillo actúa como jugador activo y realiza todas las acciones que se encuentran en cada uno de los refugios seguros. En este caso empezamos siempre en Bolsón Cerrado con Frodo. Entonces Frodo realiza las 3 acciones que encontramos en el primer refugio seguro. Luego pasamos a Rivendell y encontramos el siguiente refugio seguro. Cuando se resuelven las acciones de un refugio seguro, el portador del anillo siempre va a quedar como jugador activo. Después de haber resuelto todas las acciones del refugio seguro, el indicador de actividad avanza a la siguiente locación del tablero principal. Entonces, ahora vamos a hablar de la secuencia de los turnos durante los conflictos. Entonces, durante cada conflicto, cada jugador debe revelar losetas de relato. Todas estas losetas de relato se empiezan a revelar una por una y cada vez que se revela una se tienen que realizar las acciones que ésta indica. No les voy a hacer mucho más spoiler del juego, pero les recomiendo mucho que lean la página 14 para poder saber qué significa cada uno de los iconos que trae la loseta. Esto se seguirá revelando una tras otra hasta que nos haga mover un indicador principal, como ya les había indicado. Los indicadores principales pueden ser combate, ocultación, viaje o amistad. Luego de que se revela uno de estos 4 y se avanza el indicador de actividad, pasamos a la siguiente fase del turno, que es jugar las cartas. Como máximo una marrón y una gris. No se pueden 2 del mismo color, pero puedes elegir si juegas cartas o si no lo haces o si juegas solamente una. La carta que juguemos tenemos que estar pendiente de qué marcadores de actividad nos va a hacer mover. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar a nosotros a seguir avanzando en la partida del juego. ¿Qué pasa si el jugador activo decide no jugar ninguna carta durante el paso de jugar cartas? En este caso puede elegir entre robar 2 cartas de aventura del mazo o mover la miniatura de su hobbit una casilla a la izquierda en el marcador de corrupción. Esta elección ofrece a cada jugador una valiosa decisión táctica: reabastecer su mano o alejar a su hobbit de Sauron. Cuando el mazo de aventura se agota, se retiran las cartas legendarias y de Gandalf que se hayan usado de la pila de descarte y se devuelven a la caja. No se usarán en lo que queda de la partida. Las cartas de aventura restantes se vuelven a barajar formando un nuevo mazo de aventura. En la finalización del turno, colocamos las losetas de relato reveladas y toda carta que se haya jugado en sus respectivas pilas de descarte boca arriba. En cada pila de descarte solo se debería poder ver la loseta o la carta superior y ningún jugador puede consultar el contenido de estas pilas en ningún momento. Listo. ¿Cuál es el poder del anillo? Una vez durante cada conflicto, el portador del anillo se puede poner el anillo. Esto permite al jugador avanzar un indicador de actividad. El anillo se coloca en la miniatura del hobbit del portador del anillo en el tablero principal. A continuación, el portador del anillo lanza el dado de amenaza y sufre cualquier consecuencia negativa que pueda resultar. El portador del anillo avanza el indicador de actividad de un marcador de actividad cualquiera una cantidad de casillas según la fórmula siguiente. Entonces, 4 casillas menos el número de símbolos en el dado de amenaza. Por ejemplo, si el resultado del dado de amenaza es una cara en blanco, el portador del anillo avanzará 4 casillas con un indicador de actividad a su elección. Si en el dado de amenaza sale el ojo de Sauron, lo avanzará 3 casillas o solo una casilla si en el dado de amenaza salen 3 círculos. Y ahora viene lo interesante, el final del conflicto. Un conflicto termina cuando el indicador de actividad del marcador de actividad principal llega a la última casilla o cuando se ha resuelto la última casilla de suceso del marcador de sucesos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un indicador de actividad principal llega a la última casilla o cuando se ha resuelto la última casilla de sucesos del marcador de sucesos, aquí acaba el conflicto. Cuando se alcanza la última casilla del marcador de actividad principal y se han resuelto todas las casillas, entonces el jugador activo finaliza su turno. Cuando se alcanza la última casilla del marcador de actividad principal y se han resuelto todas las casillas, entonces el jugador activo finaliza su turno. Al final de Mori, el abismo de Helm y el antro de la araña, sucede lo que les voy a explicar a continuación. Con Mordor es un poco más diferente, la verdad no llegué hasta allá, pero les voy a explicar más o menos cómo funciona con Mordor. Entonces, para los 3 primeros conflictos, empezamos con la primera fase, sucumbir a la oscuridad. Cada jugador debe tener al menos una de cada una de las 3 fichas de vida: corazón, de sol y de anillo. Por cada ficha que le falte de estas 3, el jugador debe mover su hobbit una casilla a la derecha en el marcador de corrupción.
opción. Las fichas de vida adicionales no nos tienen ningún efecto en este momento. Luego de eso debemos determinar quién es el portador del anillo. ¿Esto cómo lo hacemos? El jugador que tenga más fichas de vida de anillo se convierte en el nuevo portador del anillo. Si hay dos hobbits en empate con fichas de anillo, entonces el jugador que esté sentado más cerca por la izquierda del portador actual es el que recibirá el anillo. Y nuestro viaje continúa al siguiente escenario que nos indica el tablero principal. En este caso, luego de Moria viene Lothlórien. Entonces, ahora vamos a hablar del final de la partida. La partida finaliza cuando el portador del anillo es eliminado de la partida, se resuelve el suceso "el anillo es mío" en Mordor, o la comunidad es capaz de destruir el anillo. Para destruir el anillo, el portador del anillo debe llegar hasta el final del marcador de actividad principal del tablero de conflicto de Mordor. La última casilla muestra el símbolo del dado de amenaza. Si las consecuencias de la tirada del dado de amenaza no eliminan de la partida al portador del anillo, el conflicto finaliza y el anillo se coloca en el anillo impreso del tablero del conflicto de Mordor. Cuando esto sucede, ningún jugador se considera ya el portador del anillo y la comunidad puede entonces intentar destruir el anillo. Seguidamente, el jugador activo continúa su turno. El jugador activo debe lanzar el dado de amenaza para determinar si destruye el anillo. Esta tirada es distinta e independiente de la tirada del dado de amenaza que se hace al llegar al final del marcador. Entonces, lanzar el dado de amenaza para destruir el anillo causará uno de los efectos siguientes. Si el jugador activo no ha sido eliminado como consecuencia de la tirada del dado de amenaza, entonces el anillo ha sido destruido y el jugador activo recibe una de las runas doradas que están boca abajo. Este resultado significa el éxito para la comunidad y el final de la partida. Si el jugador activo ha sido eliminado de la partida como consecuencia de la tirada del dado de amenaza, entonces el dado de amenaza se pasa al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Dicho jugador se convierte en el jugador activo y tira el dado de amenaza, y así sucesivamente hasta que el anillo sea destruido o hasta que todos los jugadores hayan sido eliminados de la partida. Luego viene un tema de la puntuación y bueno, ya ahí ya les recomiendo mucho leer el tema del reglamento, porque el tema de la puntuación, si nosotros no logramos ganar en la primera partida, ni en la segunda ni en la tercera, podemos validar todo nuestro récord de partidas antiguas para saber qué tanto hemos mejorado en trabajo como compañía de la comunidad. Y bueno amigos, el juego me encantó, muy bacano, lo recomiendo sobre todo para esas personas que les encanta un juego cooperativo. Para los que somos un poco más competitivos, sí sería bueno que lo empezáramos a jugar y que empezáramos a expandir nuestros horizontes en los juegos cooperativos, porque ayuda mucho al trabajo en equipo, así como lo es Pandemic, otro excelente juego. Más adelante les estaré hablando de él. No tengo cómo hacerles un unboxing de ese juego, pero sí les puedo hacer un video de cómo aprender a jugar Pandemic también. Vamos a venir con más juegos. Tengo aquí en mi casa, tengo Catán, Pandemic, San Juan, Sombra sobre Londres, entre otros juegos, para que empecemos a ver todos los diferentes juegos que podemos encontrar. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Como se pueden dar cuenta, son todos los juegos que yo tengo. Esta fue la maravilla que acabamos de ver en el video. Ya van a venir más videos jugando Pandemic, Caverna y todos los que están aquí. Muchísimas gracias por verme. No se les olvide, el siguiente video es la próxima semana.